Bienvenidos a Actualmente, un programa que analiza los temas de actualidad que más nos interesan con una mirada diferente. La realidad es cambiante y dinámica. Cada día nos encontramos con problemáticas nuevas que necesitan de información y análisis. En Actualmente buscamos expertos que nos ayuden a entender la realidad de hoy y sus posibles soluciones, porque todos somos parte del presente que nos ha tocado vivir y estar al margen no es una opción. Yo soy Juan Luis Tena y esto es Actualmente. Comenzamos. Inflación, incremento de precios, subida de la cesta de la compra, aumento de tipos de interés. En los últimos años, los españoles hemos sufrido una pérdida importante de poder adquisitivo que ha llevado al límite la resistencia económica a muchos hogares. Pero si a la difícil tarea de llegar a fin de mes se le suma un ERTE, un despido, un divorcio, una enfermedad, el impago de un cliente, el riesgo de caer en el bucle del sobreendeudamiento excesivo se dispara. La falta de ingresos impide pagar las deudas. Esto genera intereses que provocan el crecimiento incontrolado de la deuda, haciendo imposible afrontar el pago. El sobreendeudamiento está detrás de la ruina de muchos autónomos, del impago de muchos trabajadores, del desahucio de muchas familias que han perdido sus casas y aún así siguen pagando al banco. A todo esto hay que añadirle la persecución de los acreedores, las amenazas, la morosidad. Las deudas convierten sus vidas en una pesadilla. La buena noticia es que hay solución. Sí, se puede acabar con el sobreendeudamiento y la insolvencia económica. La ley de la segunda oportunidad permite a todo deudor de buena fe, persona física o autónomo, conseguir la cancelación y el perdón parcial o total de sus deudas. Hoy, en Actualmente, vamos a conocer todos los detalles de la ley de segunda oportunidad. Estén atentos, porque quizá puedan acogerse a esta ley. Para conocer en detalle la ley de segunda oportunidad, cómo funciona, su aplicación, sus consecuencias, quiénes pueden acogerse a ella, hoy en Actualmente contamos con dos abogados expertos en este área del derecho, con larga experiencia porque a diario se enfrentan con este problema y trabajan desde sus diferentes áreas en la búsqueda de soluciones. Javier López, abogado y presidente del Área Jurídica Global, experto en derecho bancario, con 25 años de especialidad en deudas, es uno de los mayores conocedores de la ley de segunda oportunidad. Abogado, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y hoy también nos acompaña Ariadna López Vega, abogada y mediadora especializada también en la ley de segunda oportunidad. Abogada, muy buenas. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Primero de todo, vamos a intentar explicar a nuestros espectadores de forma sencilla. Javier, ¿qué es y cómo funciona esta ley? Bien, pues la ley de segunda oportunidad es una normativa europea, está en España desde el año 2015 y a través de este mecanismo, un mecanismo muy sencillo, las personas físicas que estén muy endeudadas, ya sean familias o personas independientes, pueden cancelar hasta el 100% de sus deudas sin tener que pagarlas, cumpliendo unos mínimos requisitos que la gran mayoría de personas cumplen realmente. Y Ariadna, ¿quién puede acogerse a esta ley? Principalmente es una ley enfocada a personas, no hace falta que sean autónomas, pueden trabajar para terceros o ser jubilados, ser avalistas, no tener las deudas directamente ellos. Al final, como bien decía mi compañero, es una ley que nació en el año 2015. Se copia de una ley americana que lleva muchísimos años existiendo, más de 100 años existiendo. Entonces la tenemos que enfocar como si fuera la ley de quiebra de empresas, pero para personas, sean autónomos o no. Como bien hemos dicho, se tiene que cumplir una serie de requisitos y si los cumples, puedes cancelar tus deudas. Javier, para que nuestros espectadores lo tengan claro, ¿cuáles son esos requisitos necesarios para que una persona sobreendeudada pueda acogerse precisamente a esta ley de la segunda oportunidad? Pues los requisitos, la verdad es que los cumplen la mayoría de personas, ¿no? Es ser un deudor de buena fe, demostrar que es fácil, que no puedes pagar tus deudas cómodamente a final de mes, que no llegas para pagar tus deudas, no haber entrado en ley en los últimos 5 años, solo puedes entrar cada 5 años y no tener delitos, no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años. La gran mayoría de personas que nos llaman cumplen requisitos. En este gráfico podemos ver que, según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023, 36.996 personas se acogieron a la ley de segunda oportunidad. Y solo en el primer trimestre de 2024 ya habían iniciado ese procedimiento 11.690. En el gráfico también podemos observar que por comunidades autónomas
Cataluña y Madrid son las comunidades donde este trámite tiene mayor incidencia. Estos datos reflejan el número de personas que a través de la ley de segunda oportunidad han buscado una solución a su situación de sobreendeudamiento. Pero no solo es un porcentaje de las personas que podrían acogerse a la ley de segunda oportunidad. Por lo que sabemos, la mayoría de la población desconoce esta ley y lamentablemente muchas personas siguen ahogadas por las deudas, una situación que les afecta a ellos, a sus familias, a su salud, cuando gracias a esta ley podrían cancelar sus deudas total o parcialmente y volver a empezar. Ariadna, ¿cómo un ciudadano de a pie, un autónomo, como decías antes, un trabajador, cómo cualquiera de nosotros llega a una situación de quiebra económica? Se pueden dar tantas circunstancias, al final a fecha de hoy hay muchos momentos cambiantes. Pueden ser, por ejemplo, a nivel de sueldo no cobramos un bonus que estábamos esperando o no podemos hacer horas extra cuando antes nos permitían llegar a fin de mes. Tenemos quizás, nos quedamos en paro, ¿no? O hay una situación de este estilo. Nos divorciamos, ya no hay dos sueldos en casa. Otro ejemplo puede ser un jubilado. Antes tenía el 100% de su pensión, pero ahora tenemos que apoyarnos en la pensión del abuelo para llenar la nevera y tienen como el lastre de toda la familia. También nos puede pasar que nuestra pareja, estamos casados en gananciales y nuestra pareja se está endeudando. Esas deudas también nos están arrastrando a nosotros. O los autónomos. Tenemos muchos clientes y uno de estos clientes deja de pagarnos una factura. Ya no puedo llegar a fin de mes. O he cerrado mi empresa y soy administrador. Entonces me llevo todas las deudas a mi terreno personal. Como ves, hay muchísimas circunstancias que pueden hacer que nuestra situación económica se vea tambaleada y que necesitemos en ese momento la ley de segunda oportunidad. Bueno, estamos ante situaciones, Ariadna, por desgracia, que están a la orden del día. Entonces, Javier, cumpliendo los requisitos mínimos que establece la ley de segunda oportunidad, muchas personas que ahora mismo nos están viendo pueden cancelar sus deudas. Sí, como bien ha dicho Ariadna, hay muchas personas que no llegan a final de mes, que hay mucha casuística y, lógicamente, siendo un deudor de buena fe, que se demuestre que no se ha endeudado para no pagar sus deudas, la gran mayoría de personas que nos llaman pueden cancelar sus deudas sin tener que pagarlas porque cumplen requisitos y en 5 minutos podemos descubrir, un profesional puede descubrir si esa persona cumple esas condiciones. La gran mayoría de personas pueden entrar en ley de segunda oportunidad si están sobreendeudadas y son deudores de buena fe. Y entonces, si hay tanta gente, tanto espectro de la población que cumple los requisitos, ¿por qué no se acogen a esta ley de segunda oportunidad? ¿Por desconocimiento, quizá? Principalmente desconocimiento, como bien dices. También es verdad que cuando tenemos una duda acudimos a Internet y quizás no es la fuente más fiable, ¿no? Hay muchísima información falsa que nos puede asustar o alertar y sobre todo yo creo que también es un problema de educación financiera. No nos educan para tener educación financiera, no sabemos si nos estamos endeudando más, menos. Por ejemplo, con el tema de salud no dudamos en ir a un especialista médico si nos duele el codo, la muela o incluso a 2 o 3. Pero cuando se trata de temas económicos y nos duele el bolsillo, nos da miedo acudir a un abogado especialista que nos pueda ayudar, cuando realmente es la solución. La gente se tiene que informar con expertos de primera mano, como por ejemplo estamos haciendo aquí hoy, y tomar acción. Y luego hablamos de las deudas con la Seguridad Social o con Hacienda. ¿También se pueden cancelar acogiéndonos, Javier, a esta ley de segunda oportunidad? Si ha hecho una pregunta corta, ¿entran las deudas de Seguridad Social y Hacienda, deudas públicas? Sí. Es cierto que hay que analizar cada caso porque hay una cantidad mínima y hay que analizar, como digo, cada situación. Pero si es una respuesta rápida, sí, las deudas de Seguridad Social y Hacienda, deudas públicas, también se pueden cancelar analizando cada caso con la ley de segunda oportunidad. Y a nivel europeo, el resto de países de la Unión, por ejemplo, tienen una ley similar a la que tenemos nosotros aquí, al margen de la ley norteamericana a la que antes hacía referencia. Así es. Esto funciona por directivas. La Unión Europea hizo unos requisitos que todos los Estados miembros tenían que cumplir. España siguió todas estas indicaciones por parte de la Unión Europea y redactó la ley de segunda oportunidad que realmente estuvo efectiva, ¿no? Llegó a nuestro ordenamiento jurídico en el año 2015. Esto se puede hacer desde el año 2015. Estamos en 2025 y estamos hablando ahora de ella como si fuera algo novedoso. Imagínate el desconocimiento que hay. Bueno, pues nos alegramos de que por lo menos este programa sea una oportunidad también para conocer esta ley.
Porque, por ejemplo, en Italia tenemos entendido que de esta ley se han beneficiado más de 1,5 millones de personas. Ya están en torno y tenemos aquí al lado. Claro, está en torno a 2 millones ya. En torno a 2 millones. En torno a 2 millones de personas en Italia ya han cancelado sus deudas. Hay un gran desconocimiento en España. Quizás los medios de comunicación no lo han dado a conocer, quizás tampoco han habido abogados especialistas que hagan publicidad para dar a conocer la ley, por una causa o por otra. Parece, si lo pensamos realmente, parece increíble que una persona que no pueda pagar sus deudas y demuestre que no puede pagarlas, sea capaz de cancelarlas. Total. Esto tiene mucha lógica en otros países, sobre todo en Estados Unidos, y aquí hay veces, me preguntan muchas veces, ¿qué es lo más difícil de la ley de segunda oportunidad? Pues que el cliente, cuando viene a vernos, nos crea que la ley existe. Eso es lo más difícil, que el cliente nos crea. Claro, es que en 2023, en el año 2023 teníamos 36.000 casos, 37.000, y en Italia estamos hablando ya de 2 millones, ¿no? Y es un país muy parecido políticamente, culturalmente con España. Imagínate países como Estados Unidos que son tan dispares. Allí se ha acogido muchísima más gente. Bueno, entonces, para alguien que nos esté viendo y ahora mismo tenga problemas con sus deudas, como los que hemos comentado, Ariadna, ¿por dónde habría que empezar para empezar a poner fin, valga la redundancia del verbo, a ese sobreendeudamiento? Pues con una llamada. Tenemos que sobrepasar ese miedo de empezar y actuar, dirigiéndonos a un despacho de abogados expertos en ley de segunda oportunidad, que nos puedan asesorar 360, no solo en la ley, sino en todos los problemas que podemos tener alrededor, la declaración de la renta, me divorcio, ¿no? Que nos puedan dar ese asesoramiento. Y al final los expertos en una llamada ya sabemos si te puedes acoger a la ley y cuáles son tus mejores soluciones. Así que es tan fácil como informarse y atrevernos a actuar. Claro, hablas de actuar, pero Javier, claro, supongo que también puede darse la circunstancia de que haya casos de personas que no se atrevan a acercarse a un despacho de abogados por miedo a seguir incrementando su deuda, ¿no? Porque ustedes también cobran, obviamente, por su trabajo. Sí, pero piensa que la gran mayoría no es tanto. Las personas entienden que van a un despacho profesional, que tienen que pagar. Desde luego, el coste del procedimiento, hay que analizar cada caso, es ínfimo en relación a lo que se va a ahorrar. Tenemos casos que se han ahorrado 1 millón de euros, 300.000 euros, 50.000 euros. Luego, al final, el coste del servicio, repito, hay que analizar cada caso, es ínfimo en relación al ahorro que va a tener el cliente. Y como digo, tienen que dar, como bien decía Ariadna, ese paso de llamar a un profesional, asesorarse sin miedo, pero a veces nos da vergüenza darnos cuenta que no podemos pagar las deudas. Acudimos al banco, llamamos al banco para intentar refinanciar las deudas, hay veces que se consigue, veces que no, pues no hay problema. Igual que hace unos años pues hemos perdido el miedo a ir a un psicólogo, no hay por qué estar loco para ir a un psicólogo, ¿no? Que también la salud mental es importante, podemos ir a un abogado, no hace falta tener un grave problema, hay que quitar el miedo a ir a un abogado que le asesorará en su caso. Y es que cuando una persona está muy endeudada, no olvidemos que el 99% de los clientes que vienen quieren pagar sus deudas. No vienen diciendo, oiga, ¿cómo es esa ley que me quiero, a ver si cuela y no las pago? La mayoría vienen avergonzados. Oiga, yo quiero pagar mis deudas y no puedo pagarlas. ¿Qué puedo hacer? Vienen avergonzados. Reciben 20, 30 llamadas diarias. Angustiados, ¿no? Totalmente. Porque además las empresas de recobro muchas veces son machacantes, claro, y hay personas que incluso puede llegar a alterar a su salud mental y vienen realmente para encontrar una solución. Gracias a Dios que hay una ley de segunda oportunidad, normativa europea, que puede hacer que esa persona vuelva a empezar de cero, con 0 deudas. Y ojo, se da de baja de registros de morosidad, damos de baja de registros de CIRBE y esa persona puede volver a endeudarse nuevamente una vez que ha cancelado sus deudas. Es que opino igual que tú, porque si me permitís, nosotros en el despacho vemos en nuestro día a día que más allá de ser un abogado, que en unos meses te voy a llamar diciendo que ya no tienes deudas o con un resultado, acompañamos también a que el cliente pues haga una transformación, ¿no? Y primero deje el miedo a un lado y se anime a actuar, luego vea resultados y se vaya, pues el resultado anímico, ¿no? Cambia muchísimo. La angustia vaya mitigándose. Totalmente. Claro, porque Ariadna, si una persona con deudas es propietaria, por ejemplo, de una casa, ¿vale? Llegamos a este punto. ¿La ley de segunda oportunidad compensaría las deudas con su propiedad o si el trámite ofrece otras opciones que no ponen en peligro ese hecho que tanto, ¿no?, les ha costado conseguir? La vivienda se protege muchísimo con la nueva ley.
la última modificación legal se hizo precisamente para poder proteger esta vivienda, que es el gran miedo que tienen las personas, ¿no? No hace falta que vendas tu casa, que la hipoteques, incluso si la tienes libre de cargas, puedes entrar en ley de segunda oportunidad, cancelar tus deudas y no la vas a perder siempre y cuando hagas caso a las indicaciones de tu abogado. La verdad que esto me sorprende porque los procesos legales muchas veces son costosos, lo sabemos todos, y se suelen alargar mucho, a veces años en el tiempo. Pero Javier, por lo que estáis comentando, esta ley de segunda oportunidad permite resolver la situación de sobreendeudamiento de una forma más rápida. Sí, ¿cómo? Con la nueva ley hay que tener en cuenta que anteriormente, cuando empezó en 2015 la ley, íbamos a los juzgados de lo civil, que era muy complicado. Hoy en día, con la nueva ley, nuestro récord está en cancelar 300.000 euros a una familia en 21 días. Lo normal puede ser entre 6 y 9 meses, pero sí que hay un tiempo muy limitado. La verdad es que no hay juicios. Es como cobrar, por ejemplo, como pedir una subvención. Si cumple requisitos, te dan la subvención. Si cumple los requisitos, el juez te exonera con un EPI, la exoneración del pasivo insatisfecho, y te da la carta, el documento, el auto del juzgado, conforme tienes deuda cero. El tiempo hoy en día es mínimo. En este caso sí que entonces es una segunda oportunidad. Claro, de eso se trata, como hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué le llaman ley de segunda oportunidad? Porque es una segunda oportunidad para volver a empezar de cero. Si estás sobreendeudado, demuestras tu buena fe y que no puedes pagar tus deudas. Por eso es ley de segunda oportunidad y era importantísima. Empezó en Estados Unidos, como bien decía la compañera, hace más de 100 años, que es donde se inventó el sistema financiero o el sistema capitalista, y ha llegado a España desde el 2015, hace 10 años prácticamente, y todavía no se conoce, ¿no? Y cuando termina todo este proceso, ¿no?, y la persona que se ha podido acoger queda exenta de deudas, ¿podrá después, por ejemplo, se me ocurre, volver a pedir un préstamo, abrir una cuenta bancaria, alquilar un piso? La ley no regula muy bien qué va a pasar después de esta situación, pero donde no llega la ley, llegamos los expertos. Por ejemplo, el primer caso de ley de segunda oportunidad lo tramitamos en mi despacho y nos dimos cuenta que realmente pasaba eso, ¿no? Quería darse de alta en la tele o un canal de antena en concreto, no podía. Quería abrir una cuenta bancaria, no podía. Y el pobre se encontraba muy atado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, diseñamos un mecanismo extrajudicial que nosotros aplicamos siempre con todos nuestros clientes para que se produzca un poco esta situación, que si cuando ya has cancelado tus deudas quieres tener una hipoteca, empezar un negocio o buscar algún tipo de financiación pues por algún proyecto personal, puedas hacerlo sin problemas. Yo, si me permites, diría algo más. Cuando preguntan, ¿pero entrando en ley, luego puedo endeudarme? No, el problema es, si no entras en ley, estás en ASNEF, no puedes pagar tus deudas, ese señor estará toda la vida que no podrá endeudarse, no podrá pedir un aplazamiento en un seguro del coche, no podrá pedir un alquiler y estará permanentemente en registros de morosos. La única manera de darte de baja de registros de morosos es entrar en ley de segunda oportunidad, se cancela todo y ley de segunda oportunidad vuelves a empezar. Con este mecanismo que tenemos nosotros a nivel extrajudicial, lo que permite es, una vez ya tienes la exoneración de deudas, te sacamos de la ASNEF, te sacamos de la CIRBE del Banco de España y quedas, para que la gente lo pueda entender, como si volvieras a tener 18 años, recién salido al mercado financiero. Vale, quedó claro. En el programa de hoy estamos viendo cómo la ley de segunda oportunidad ofrece a una persona lo que su nombre indica, la oportunidad de empezar de nuevo sin el lastre de un sobreendeudamiento excesivo. Pero atención, antes de llegar a este punto debemos aprender a identificar las señales, esas alertas que nos indican si estamos en peligro de sobreendeudamiento. Estas son: contraer deudas que superan el 35% de los ingresos netos. Además, contratar créditos para hacer frente a gastos básicos. En tercer lugar, adquirir préstamos para pagar otros préstamos. Solicitar prórrogas constantes para pagar deudas. En quinto lugar, hacer uso de los ahorros para pagar préstamos. En sexto lugar, tener créditos con 2 o más instituciones financieras. Estas son las alertas, si se da alguna de ellas, peligro. Así que si alguno de ustedes está pasando por una de estas situaciones, una de estas circunstancias, quizás sea el momento de hablar con un experto para que les asesore. Javier, Ariadna, a modo de conclusión, ¿qué le diríais a alguien que se encuentra ahora mismo en una situación de sobreendeudamiento? Empezamos por ti.
Pues tristemente en nuestro país son muchísimas las personas que se encuentran con situaciones complicadas, con las deudas. Al final se trata de actuar, de dirigirte a un despacho especialista en este tema, de sobre todo informarte, y estas alertas tempranas las tenemos que tener muy presentes. No es normal pagar la compra con una tarjeta de crédito y no poder llegar a nuestros pagos cotidianos. Así que actuar, y hay un más allá, hay un después de esta ley que puede beneficiar a muchísimas familias. Javier. Pues sí, a mí me preguntan muchas veces en medios de comunicación ¿qué es lo más difícil de esta ley? Pues lo más difícil de esta ley es hacer entender al cliente que es ley, la ley existe. Hay personas que preguntan, ¿pero esto es verdad? Pero es que no solo es que es verdad, es que es ley y puede perfectamente conseguir que las personas muy endeudadas puedan llegar a cancelar sus deudas hasta el 100%. No es broma, es ley de segunda oportunidad. La ley existe. Es una pena porque el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Ariadna. Gracias a los dos por darnos a conocer esta ley de segunda oportunidad, un procedimiento legal que puede ayudar a mucha gente a cancelar sus deudas y a empezar de nuevo. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. En Actualmente tratamos la actualidad desde un punto de vista humano, invitando a los expertos más cualificados de cada sector para que nos informen de forma cercana de los asuntos que más nos afectan en nuestro día a día. Esperamos haberlo conseguido. Nos vemos en el próximo programa. Sean felices. Adiós.